la gente. ¿Cómo se encuentran? Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Además comenten qué les pareció la historia, así me ayudan a resucitar el canal, dan de comer al algoritmo y ayudan a que la historia tenga más visibilidad. Sin más dilación, les dejo con el fic. Una nueva y confusa vida. Capítulo 8. 3 días fueron los que Kakashi se vio obligado a permanecer en el inframundo por insistencia de Hades. En ocasiones se vio tentado de usar el Kamui para escapar o la perla que le dio su madre antes de venir por primera vez al inframundo, y lo hubiera hecho si no tuviera asuntos que resolver en el inframundo. El principal de ellos, la forma en cómo deshacerse del exceso de trabajo de Hades para poder obtener un suministro constante del peligroso metal del inframundo. Originalmente tenía planeado entregarle los documentos a Hades, pasar un día o dos dándole los toques finales y después salir del inframundo con mucho hierro estigio. Pero como suele pasar, los planes a veces no salen como se planearon originalmente. Hades al principio no parecía muy convencido con lo que proponía hacer. En líneas generales él quería modernizar de cierta forma el inframundo y hacer multitudes de reformas para agilizar los procesos en el inframundo. Le tomó todo un día y sus mejores trucos de persuasión como antiguo Kage para convencerlo de que al menos le dé una oportunidad a su pequeño proyecto. Hades asintió, no muy feliz de que su reino sea modificado, pero pudo ver la razón detrás de todo, aunque sin duda lo que más le costó aceptar fue la propuesta de modernización del inframundo. Definitivamente no le agradaba la idea de ver toda la tecnología humana yendo de extremo a extremo en su ya vasto reino, pero de alguna forma Kakashi le logró convencer de aceptar con la única condición de que él tenía que hacerse cargo de todo. Como esperaba, Kakashi se negó argumentando que tenía asuntos por resolver allá arriba, así como 2 empresas en auge de las cuales hacerse cargo. Esa última parte de las empresas sorprendieron un poco a Hades, pero era algo de lo que ya tenía sospechas, por lo que lo dejó pasar. Kakashi por su lado le había tomado todas sus habilidades de persuasión para convencer a Hades de que no le ponga a cargo de semejante proyecto. Ya tenía mucho en su plato del cual hacerse cargo. Pudo convencerlo, apenas, si bien no se libró del todo de la tarea de dirigir el proyecto de remodelación y modernización del inframundo. Logró delegarle la tarea a las cientos de almas de ingenieros, arquitectos y una larga lista de mentes brillantes que alguna vez caminaron entre los vivos. Hades estuvo de acuerdo en eso, pero tuvieron una acalorada discusión sobre qué almas debían emprender el proyecto. Hades quería usar a las más grandes mentes de la antigua Grecia y del Renacimiento, también algunos romanos, pero Kakashi no estaba de acuerdo con eso. Cuando le interrogaron el por qué, él afirmó que sería mucho más beneficioso usar a los muertos de las últimas 3 décadas, ya que se acercaban tanto a la modernidad actual que les sería mucho más fácil su trabajo. La discusión sobre qué grupo de almas tendría mejores resultados, Kakashi terminó ganando. Luego contraponer los logros de ambos grupos, algo que Hades no pudo rebatir. Lo siguiente, y que tuvo menos resistencia de lo que a Kakashi esperaba. Eso no significa que no haya habido gran resistencia. Kakashi planeó una mezcla entre el sistema de Konoha y el sistema político actual en este país. El Consejo Shinobi fue adaptado para las necesidades del inframundo, con Hades y su familia encabezando el consejo como lo haría el Hokage y sus consejeros personales. Los demás miembros serían los dioses más importantes del inframundo. Luego, para su versión del Congreso, planeaba incluir a todos los dioses existentes del inframundo. Si bien la idea era buena, a ningún dios, sobre todo uno con su propio reino, le gustaba compartir su poder. Lo único que pareció hacer que cediera un poco fue la perspectiva de tener más tiempo libre, y el hecho de que Kakashi le aseguró de que Hades seguiría teniendo el poder completo sobre todos, y que todo el asunto del consejo y el parlamento solo sería una cortesía para reforzar lazos. Como en lo anterior, Hades quería que Kakashi se haga cargo de ello, y como antes le convenció de que sería mucho más beneficioso darles el trabajo a las almas bajo su cuidado a cambio de condenas más leves, Hades buscó a los mejores arquitectos que el inframundo tenía para ofrecer, siguiendo el consejo de Kakashi de usar las almas de las últimas 3 décadas. Al final de esos 3 tortuosos días en los que apenas dormía un par de horas, ya que tenía que poner los asuntos del inframundo y sus propias influencias al tanto de sus planes sobre su reino, Kakashi salió del inframundo alegrándose por ver nuevamente la luz del sol y estar lejos de los lamentos del inframundo. El único inconveniente fue que al salir la radiante luz del sol casi le dejó ciego. Fuera de ese inconveniente, le agradó estar nuevamente bajo el sol.
Tras estar media hora corriendo alegremente bajo el sol, Kakashi se calmó por su desliz y se concentró en poner sus propios asuntos en orden, sobre todo porque dentro de poco tendría que salir de cacería con sus equipos frescos de ninjas, por muy prodigios que hayan sido, en comparación con las naciones elementales aún tenían mucho camino por recorrer incluso como genin, pero antes de ir hacia Boston en la base escondida que tenía por algún lado para ver a sus ninjas en entrenamiento, él tenía que dormir un poco. Por ese motivo fue directo hacia un hotel en donde cayó dormido, que en su tiempo en el inframundo fue de solo unas 6 horas en los 3 días que estuvo allá abajo. Cuando obtuvo su tan deseado sueño, Kakashi dejó el hotel sintiéndose fresco, escondiéndose en un callejón el viaje usando el Kamui hacia su casa en Boston. Reapareciendo en casa con el Kamui, Kakashi fue por un cambio de ropa antes de viajar hacia su base secreta llena de asesinos en entrenamiento. Mientras se cambiaba, Zetsu apareció en su habitación. Veo que pudiste salir, dijo la divertida voz del blanco, viendo a Kakashi terminando de arreglar su ropa para esa noche donde iría de cacería con sus nuevos equipos tras algunos monstruos. Ahora no, murmuró Kakashi, no queriendo escuchar las diatribas del blanco. En cambio concentró su mirada en la mitad oscura y más seria del negro, captando la silenciosa pregunta que transmitía el único ojo de Kakashi. El negro habló: los equipos están listos y esperando en la base. Habló Zetsu: ¿tienen las armas de bronce con ellos?, volvió a preguntar. Zetsu asintió: tienen todas las armas de bronce consigo y ya tenemos las ubicaciones de los monstruos adecuados para que se puedan iniciar, explicó Zetsu. Ya, veo. En cualquier caso, ¿qué hay del hierro estigio?, preguntó Kakashi, y su hábil ojo pudo captar un leve estremecimiento de Zetsu ante la mención del hierro estigio y apenas pudo contener su sonrisa de ojo, recobrando su compostura. Kakashi esperó la respuesta de Zetsu. Esa cosa está asegurada y almacenada donde pediste, dijo Zetsu con algo de molestia. Sin duda el hierro estigio fue lo suficientemente molesto como para inquietar a Zetsu. ¿Y los niños de Hades?, añadió Kakashi acordándose del par. Están bien, ya han sido integrados a la escuela y Espiral se está acercando a ellos. Por otro lado, la chica clarividente se ha colado entre el personal haciéndose pasar por una profesora y tiene vigilados a los niños durante las horas de clase y fuera de las clases. Los Zetsus y sus guardaespaldas los tienen en constante vigilancia cada minuto del día, tal como ordenaste, concluyó Zetsu. Asintiendo, Kakashi convocó su katana de bronce, la emitió un leve brillo verdoso en la tenue oscuridad del cuarto de Kakashi. Luego de examinarla, regresó la espada a su estado de pulsera. Ve hacia la base con los equipos, dentro de poco estaré allí, quiero ir a comer algo, habló Kakashi, encogiéndose de hombros y caminando fuera de su cuarto hacia la cocina. Luego de salir, Zetsu simplemente se fundió en el suelo, dirigiéndose hacia la base a revisar los últimos preparativos. Tiempo después, Kakashi apareció en un shunshin de hojas frente a lo que parecía ser el frente de un bosque rodeado por cercas de metal y alambres de púas con carteles que rezaban propiedad privada no pasar y un pequeño dibujo de una pistola con una descripción debajo: en caso de ignorar la advertencia será atacado. Kakashi miró por un segundo más el frente engañoso del lugar donde escondía su base. Con una mirada rápida encontró la puerta cerrada con llave a solo 3 metros de él. Con un sello de mano las cerraduras se abrieron y las puertas se abrieron sin emitir ningún ruido. Sin mucha ceremonia, él cruzó la puerta mientras se cerraban tras él. Las puertas, como todo en el área y un poco más allá, estaba protegido por técnicas ninjas de alto rango. De esa forma se aseguraba de que solo los que él quería pasasen, y en la remota posibilidad de que un hijo de Hermes intente colarse no tendría éxito forzando las cerraduras con sus poderes de robo, ya que, aparte de un mecanismo altamente complejo, tenía diminutos sellos escritos por todas partes ocultos bajo una capa de pintura. Al principio pensó que sería todo un reto dibujar sellos tan pequeños, pero con un poco de tecnología especializada en cosas pequeñas, dibujar el sello no fue un problema, y en cambio solo tuvo que activarlo sin que explotase en su cara. Luego tenía cerca de 13 capas de barreras distintas recubriendo toda el área. Eso y decenas de genjutsus de área hacían que cualquier cosa evite pasar demasiado cerca de ahí, y en el proceso uno de sus genjutsus hacían lucir el bosque como uno corriente y hasta un poco demacrado. Sumándole a los carteles de propiedad privada sería motivo más que suficiente para que Artemisa y sus cazadoras no decidan acampar tan cerca de su base.
Eso sin duda no sería bueno, si llegase a ocurrir en un futuro cuando sus ninjas tengan más entrenamiento y experiencia. Sin duda la vista de las cazadoras rondando la base haría que todo termine en una masacre, mientras avanzaba por el camino principal evitando las numerosas trampas que había por el lugar y mirando distraídamente una que otra cámara de seguridad escondida por ahí. De ver algunos Zetsus asomándose para verlo antes de volverse a esconder fue todo lo que recibió a Kakashi en su camino. El lugar tenía poco más de 10 kilómetros a la redonda y estaba plagado de árboles, solo faltaba animales increíblemente letales y gigantescos árboles frondosos y podía tener una copia del bosque de la muerte de Konoha, tal vez necesite crear uno solo que plagado de monstruos para fines de entrenamiento para sus ninjas. Él asintió por su idea aunque se estaba adelantando un poco demasiado en el futuro. Para empezar no tenía el terreno y ciertamente no sería barato, además de que la prisión para monstruos aún no estaba terminada, la mayor parte de la infraestructura estaba terminada y solo faltaba hacerla funcional junto a unos pocos miles de sellos que supriman las sobrenaturales habilidades de los monstruos. Tal vez en cuanto la división de Fuinjutsu esté lista les haga hacer esa tarea. Por el momento tenía que contentarse con lo que tenía. Luego de caminar por un rato llegó a la base, para ser el escondite y lugar de entrenamiento de futuros ninjas. No era como uno se lo podría imaginar, ya que el lugar, aunque algo sombrío por la noche, tenía más el aspecto de una mansión diseñada por algún arquitecto un poco visionario. El diseño de la fachada cumplía bien su propósito. Si alguien por algún motivo decidiera mirar hacia ahí y lograra pasar sus defensas, solo vería una mansión algo habitada y nada más. Por debajo de la mansión se extendía toda una suerte de túneles, pasadizos, habitaciones, salas de todo tipo desde entrenamiento, pasando por las de ocio hasta las de interrogatorios. ¿Por qué tenía una sala de interrogatorios? Bueno, uno nunca sabía cuándo tenía que interrogar a alguien, ya sea humano o monstruo. En los niveles inferiores se encontraban algunas prisiones, no muchas, solo algunas provisionales. Él había logrado hacer una mini ciudad subterránea en el lugar con todo lo que una aldea ninja podría necesitar, aunque ciertamente mucho más pequeño. Se metió en la mansión pasando por pasadizos falsos, algunos genjutsus hasta llegar al ascensor que le conduciría hacia la parte subterránea. El ascensor era una de las distintas entradas que tenía para llegar a la parte de abajo y ciertamente era la menos protegida. Las otras, a excepción de dos más, estaban plagadas de trampas hasta el momento que sean habilitadas cuando sus fuerzas se expandan aún más. Desde que Zetsu le llevó los primeros 200 reclutas, había estado bastante ocupado buscando más reclutas. Mientras no estaba cumpliendo con órdenes más inmediatas, su número había estado en constante crecimiento, aún a un ritmo lento. En una buena semana le podían llegar hasta 20 reclutas, y en las peores no le llegaría ninguno. Él y Zetsu habían sido meticulosos a la hora de reclutarlos. Se aseguraban de que no solo tuvieran el potencial de usar chakra, sino de que tuvieran una vida de la cual se pudieran desprender sin mirar atrás, ya que forzar un reclutamiento generaría muchos problemas en el futuro con posibles deserciones, lo que no sería bueno. Lo último que necesitaba era que un ninja resentido camine libre entre los humanos comunes o peor aún, pasándose al lado enemigo en caso de conflictos, además de que quería tener la menor cantidad de semidioses entre sus filas, ya que sin duda tener demasiados llamaría la atención del Olimpo, lo que sería mal, o al menos hasta que se consolide su fuerza. Por el momento entre todos sus reclutas solo había 11 semidioses y se estaba arriesgando un poco con ellos cerca. En cuanto llegó a la parte subterránea, se ganó muchas miradas de todo el mundo y algunos hasta dejaron de hacer lo que estaban haciendo, que por lo general era entrenamiento de algún tipo o relajándose. El ascensor dio directo hacia una sala abierta con una vista decente a algunas plantas. De esa forma, si alguien se colaba sería avistado rápidamente y en consecuencia se tomarían medidas. A 100 metros pudo ver a Zetsu envuelto en su vaina junto a un grupo bastante numeroso de chicos y chicas vestidos y armados para salir al campo. En cuanto comenzó a caminar hacia ellos, mucha de la actividad lejana se reanudó luego de haber visto a Kakashi, el hombre que estaba al mando de todo aquí, aunque ciertamente él estaba seguro de que algunos susurros ya estaban corriendo como la pólvora. Lo mismo había pasado cada vez que venía a la base, lo que era por lo general una vez por semana si no estaba demasiado ocupado. Los chicos junto a Zetsu parecían cada vez más ansiosos a medida que Kakashi se acercaba.
Cuando él estuvo a solo un par de metros, los chicos dejaron de mostrar su inquietud y se ordenaron en 5 grupos de 4 en una posición de firmes. La velocidad con la que lo hicieron le confirmaron que ellos por lo menos tenían velocidad genin suficiente para no morir en su primera salida. Zetsu rápidamente le dio una presentación rápida de los 5 equipos. En cada equipo él pudo ver que había un semidios. Cuando su mirada pasó por la más que posible hija de Afrodita, él no pudo evitar admirar levemente lo bien que le había hecho el entrenamiento ninja. Cuando las presentaciones terminaron junto a un rápido informe de sus habilidades desde las más básicas, como lo es el trabajo en equipo, hasta las de combate individual, Kakashi miró a los 20 genin y pidió una revisión rápida de su equipo. Todos le mostraron sus armas de aleación de bronce y acero común, también su paquete de sellos explosivos, alambre ninja, bombas de humo, bombas de destello y algunos rollos de almacenamiento básicos. Con la revisión de su equipo listo, Kakashi dio el visto bueno y anunció que saldrían en su primera misión. Eso naturalmente animó a los chicos, ya que era el motivo por el que se estaban entrenando tan arduamente, el motivo por el que todos en ese lugar entrenaban, hacer frente a las amenazas de este mundo, y algunos más egoístas tener el poder con el que siempre fantasearon. Kakashi estaba bien con esos últimos, siempre y cuando se mantengan en línea y se vuelvan locos a la vista de todo el mundo. Claramente solo tendría que usar el poder del chakra solo contra los monstruos y ocasionalmente algún semidios loco. Por lo demás tendrían que mantenerse a raya en lo que respectaba al uso del chakra, algo con lo que todos parecían estar de acuerdo. Luego de que los preparativos antes de la misión, Kakashi dirigió a sus genin junto a un grupo de zetsus blancos como respaldo en caso de que las cosas se vayan al sur hacia la ubicación marcada más cercana donde habría monstruos. Como no quería alborotos en la ciudad, fueron a limpiar las afueras. Zetsu había localizado a un pequeño campamento de cíclopes errantes, por lo que sabían eran cíclopes jóvenes de no más de 2 metros de altura y solo eran 7, perfecto para que sus genin se probaran a sí mismos. Naturalmente él estaría cerca junto con los demás Zetsus y se moverían para evitar que alguien resulte herido más allá de unos cuantos moretones. Poniendo a prueba su acondicionamiento físico por gusto, Kakashi les hizo correr hacia el campamento de cíclopes. Ninguno se quejó, ya sea porque estaban bien con ello o porque no querían decepcionar a Kakashi. Sea cual sea el caso, él estaba bien con eso. Les tomó cerca de 20 minutos ir a velocidades genin, lo que para Kakashi fue algo frustrante, ya que él estaba acostumbrado a ir más rápido. Al llegar a la ubicación, Kakashi hizo la señal para que todos sean sigilosos y bajen la velocidad. Luego con otra seña les indicó a los Zetsu que se escondan, moviéndose como las unidades ninja que eran los 20 genin. Siguieron al pie de la letra las órdenes silenciosas de Kakashi y rodearon la posible ubicación de los cíclopes. Como había árboles en el área, los usaron para esconderse y moverse con cierta velocidad. Desde su posición entre las ramas altas de un árbol, ellos casi se sintieron decepcionados cuando todo lo que encontraron fue un montón de tierra removida, algunas huellas, restos de la cena de los cíclopes y los restos de una fogata. Obviamente sus presas se habían movido antes de que llegaran. Saliendo de su escondite, Kakashi hizo una seña para que nadie más salga de su escondite en caso de que regresen. Se acercó a las brazas de la fogata y luego siguió las huellas con la mirada, hizo un par de señas más y un equipo genin estaba a su lado. Rastreen, los ordenó Kakashi. El equipo obviamente había sido diseñado para el rastreo. Entre ellos estaba la hija de Afrodita, y dado que no era precisamente una luchadora de primera línea, por muy letal que pudiera ser, ella prefería ir en otros campos, por lo que le había dicho Zetsu, aparte de sus respetables habilidades de rastreo, se le daban muy bien el genjutsu, tanto que ya había dominado todos los rango E y más de la mitad de rango D junto a un par de rango C. Sin duda, si seguía a ese paso sería alguien temible. El equipo de rastreo no tardó en poner en práctica lo enseñado por Zetsu. La planta viviente se había encargado no solo de supervisar el entrenamiento, sino también de enseñar algunas cosas. Sigilo, infiltración, rastreo fueron algunas de las que enseñó, dado que era su área como el principal espía de Kakashi. Ellos no tardaron en rastrear a los cíclopes, tarea fácil ya que ni siquiera ocultaban sus huellas. Normalmente la niebla sería un problema para estas misiones, pero él la había estudiado y sabía que solo ocultaba lo que la mente no podía comprender, y dado que ellos comprendían a la perfección qué cosa estaban rastreando, la niebla ni siquiera hizo efecto. Por otro lado, el que los chicos sean lo suficientemente fuertes como para resistirse a algunos efectos de la niebla también ayudaba.
Deslizándose de forma sigilosa y silenciosa, los shinobi localizaron a los cíclopes que se habían detenido para discutir entre ellos de alguna tontería en la que él no estaba interesado y estaba seguro de que sus genin tampoco lo estaban. Si el hecho de que deslizaban sus dedos algo ansiosos por sus armas era una indicación, él los miró a todos asegurándose de estar fuera de la vista del único ojo que esas cosas tenían. Además, como forma de probar sus habilidades, todos los usuarios de Genjutsu, que solo eran 3 con 2 aceptables y una competente, les ordenó de que levantaran una ilusión para cubrirlos. Actuando en conjunto, los 3 lograron levantar una ilusión lo suficientemente fuerte como para cubrirlos de los cíclopes que parecían querer reanudar su caminata. Felicitándoles por su trabajo en conjunto, Kakashi comenzó a organizar el asalto, en el cual por cierto no intervendría. Los cíclopes caminaron a paso lento, arrastrando los pies y soltando algunos gruñidos ocasionales. Su aspecto sucio junto al enorme mazo que un par empañaban ciertamente daban la imagen de algo un poco imponente y repulsivo al mismo tiempo. Al parecer había tenido una pelea entre ellos, ya que su aspecto desalineado, más de lo que estaban, lo indicaba. Eso, y que algunos tuvieran algunos golpes junto a partes algo rasgadas, fue indicación suficiente. Ellos caminaban ajenos al peligro inminente en el que se encontraban, mientras gruñían y daban un intento de conversación molesta entre ellos, murmurando sus deseos de tener un sabroso mestizo. Los genin, siguiendo el plan de Kakashi, se prepararon para atacar ocultos por el genjutsu de bajo rango lanzado por sus únicos 3 usuarios del arte. El próximo mestizo que encuentre será mío, ¿entiendes?, gruñó uno de los que llevaban garrotes. En respuesta, el otro le dirigió un audible gruñido. A sus lados uno de ellos jugueteaba con algunas cosas y el resto solo parecía aburrido y hasta algo irritados. ¿Quieren callarse?, rugió otro un poco molesto por la discusión. Eso pareció estar por desatar otra discusión que posiblemente termine en golpes cuando la atención de ellos cambió a un nuevo ruido. Luego de escuchar el sonido de algo clavándose en la tierra, los 7 cíclopes detuvieron lo que estaban por hacer y miraron hacia debajo de donde provino el ruido. Para su molestia y curiosidad, se encontraron con la desagradable sorpresa de que en sus pies habían 6 cuchillas de bronce y acero clavadas en el suelo a sus pies, con lo que parecía una nota colgando de los mangos. Antes de que cualquiera siquiera pudiera cuestionarse qué fue eso, la nota se comenzaron a quemar, para la gran curiosidad de los cíclopes, que no habían visto nada como eso antes. Un segundo después, cuando las notas se quemaron, una fuerte explosión sacudió la zona, mandando a volar a los más lejanos y convirtiendo en una nube de polvo dorado a los más cercanos, los cuales pronto comenzaron a reformarse lentamente. Los cíclopes que fueron arrojados por la explosión se levantaron algo aturdidos. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de ellos llevándose una mano a la cabeza. Ahora, susurró las órdenes Kakashi. Como uno, sus genin salieron disparados hacia sus víctimas. Los 3 que se estaban reformando aún les tomaría unos segundos más terminar de hacerlo, por lo que a 4 cíclopes les tocaba enfrentarse a 20 genin ansiosos por matarlos. ¿Pero qué? Parece que los bocadillos llegaron, gruñó uno luego de salir de su aturdimiento, mirando al equipo de 4 frente a él. Los demás cíclopes se animaron al ver a los chicos y mucho más al sentir a un semidios cerca. Antes de que siquiera pudieran moverse para atacar, los chicos arrojaron pequeñas bolitas a los pies de los cíclopes, los cuales apenas si les dieron importancia. Parándose y dispuestos a atacar, los 4 se detuvieron cuando el humo comenzó a cubrir el área. Gruñendo uno de ellos, el que tenía garrote, movió su arma con fuerza para disipar parte del humo. A medio camino se detuvo gruñendo de dolor cuando sintió que varios shuriken se clavaban en él. Dispersó una parte del humo, pero aún había suficiente para cubrir sin problemas a sus atacantes. Moviéndose en sincronía como un equipo, cada unidad se encargó de su propio cíclope, atacándoles por todas partes, arrojándoles armas solo para molestarlos. Envolver con cables ninja guiados por shuriken a algún cíclope distraído o lo suficientemente molesto como para no prestar atención a los zumbidos, y destrozando sus ojos con un certero kunai. En conclusión, la pelea, o más bien masacre unilateral, debido al factor sorpresa, fue a favor de los genin, que enterraron sus armas firmemente en áreas vitales. Para cuando terminaron, el único equipo que no se había enfrentado a un cíclope se encontraba distrayendo a los ya reformados 3 cíclopes que los intentaban matar en lo que llegaban los refuerzos. Un cíclope molesto balanceó su puño con fuerza hacia un genin que miró decidido el puño entrante. Antes de que siquiera impactara, él se reemplazó con una roca cercana para luego lanzar una ronda de shuriken a la espalda del molesto cíclope.
Los otros dos no lo tenían más fácil, ya que cada vez que conectaban un golpe, terminaban golpeando otra cosa como una roca, o un tronco cortado. Claramente desconcertados, los cíclopes apenas si reaccionaban a tiempo cuando las filosas armas se clavaban en sus cuerpos, aún tratando de entender cómo terminaban golpeando otra cosa en vez de sus bocadillos. Por la falta de sonidos de batalla detrás de ellos supieron que los demás cíclopes estaban muertos, por lo que el equipo se reorganizó y saltó hacia atrás justo a tiempo cuando varias vigas de madera brotaron con fuerza del suelo envolviéndose en torno a los cíclopes. La hija de Demeter sí que ha mejorado, murmuró Kakashi mirando el combate junto a Zetsu. Los cíclopes rugieron molestos luchando contra sus ataduras. Con un fuerte rugido y un tirón aún más fuerte, se deshicieron de la madera astillándola. Apenas uno salió, varios genin más cargaban contra él. El que Kakashi reconoció como el hijo de Ares dio un salto clavando un firme rodillazo en el ojo del cíclope, haciéndole gruñir, llevándose las manos a su ojo adolorido. Mientras se alejaba, sus demás compañeros aprovecharon la distracción y atacaron sin piedad alguna al cíclope. El último y más furioso, también el que parecía ser el más fuerte, se encontraba frustrado, confundido y sobre todo furioso más allá de sí mismo. El motivo de todo era que se frustraba cada vez que golpeaba a uno de ellos. Este simplemente se desvanecía y eso lo enfurecía aún más. Por otro lado, estaba confundido ya que de un segundo a otro se encontraba peleando contra 6 mocosos molestos y al otro estaba luchando contra el triple. Hacen buen uso del Bunshin común, agregó la parte blanca mirando el combate. Normalmente no sería útil en combate ya que el clon es solo una proyección, pero le encontraron un buen uso como distracción, murmuró Kakashi, sin contar que funciona bien como forma de intimidación para los cíclopes, agregó la mitad negra, señalando hacia el cíclope que comenzaba a mostrar claras señas de miedo. La batalla no se prolongó más de unos 30 segundos ya que los cíclopes, no solo abrumados por los números, sino que también por las desconcertantes técnicas ninja que usaban, fueron asesinados sin tantos problemas. Al terminar, los chicos tenían sonrisa triunfales mientras iban por sus armas tiradas en el campo de batalla. Kakashi salió de su escondite junto a Zetsu y aplaudió. Felicidades por su primer combate exitoso, espero que no estén tan cansados ya que estaremos de cacería toda la noche, habló Kakashi. Los chicos, mientras recogían sus armas y las guardaban en sus bolsas, agradecieron el cumplido de Kakashi mientras se mostraban ansiosos por seguir con la cacería de monstruos. Durante el resto de la noche fueron en busca de más monstruos a los cuales cazar. Encontraron una manada de sabuesos del infierno que contenía casi el mismo número que ellos. Fueron un buen desafío ya que terminó con 7 genin heridos y varios golpeados antes de acabar con la manada. El hijo de Apolo se encargó de las con un poco de dificultad. Normalmente un hijo de Apolo tendría que recitar una especie de cántico a su padre o cosas por el estilo para tener una curación efectiva, pero este hijo de Apolo, gracias al entrenamiento ninja y a una de las copias del material de Kakashi sobre ninjutsu médico, podía ignorar esos rituales molestos y tratarlos directamente con la técnica de la palma mística y su propia habilidad de sanación como semidios. Los demás, que solo resultaron golpeados o con heridas menores, sacaron su equipo médico y trataron ellos mismos sus heridas. Parte de ser un shinobi es que tenías que poder tratar tus propias heridas o estarías muerto en medio de una misión si no había un médico cerca que trate tus heridas. Si bien la batalla fue dura y Kakashi se complacía en decir que sus estaban en condiciones de luchar contra esos perros increíblemente grandes, lo cierto era que si no hubiera tenido que intervenir junto a Zetsu un par de veces, ya tendrían unos heridos de gravedad y uno que otro muerto. Por el momento solo había heridos y golpeados, lo que con las habilidades médicas del hijo de Apolo serían fácilmente tratados. Luego de tratar a los heridos y dejarlos a cargo de una parte de Zetsus, que los llevaron de vuelta hacia la base, mientras tanto él y el resto de genin se reorganizaron y continuaron con su cacería, corriendo por las partes alejadas de Boston, rastreando tantos monstruos como alcanzaban su rastro. Sus siguientes víctimas fueron un grupo pequeño de empusas que estaban seduciendo a algunos chicos perdidos. Eso complicó un poco las cosas. Kakashi sabía que la niebla no les protegería ya que la mayoría de sus ninjas no eran semidioses. Eso en cambio sirvió para agudizar las habilidades de engaño de sus genin. Como no eran una amenaza inmediata, Kakashi dejó que sus genin planearan cómo abordarían el asunto mientras él vigilaba a las empusas que no se dieran un bocadillo de medianoche con esos chicos.
Si algo se salía de las manos siempre podía usar el Sharingan para borrarles la memoria a los chicos, pero eso no era algo que sus genin debieran saber ya que posiblemente metieran la pata porque tenían un seguro. Será mejor que se den prisa chicos, esas empusas están por darse un bocadillo, comentó Kakashi mirando a las empusas que comenzaban a ponerse más intensas mientras les alejaban un poco. Escucho murmullos detrás del seguidos de una risita baja de Zetsu. Estamos listos, habló uno de sus genin mirando nerviosamente hacia los chicos que estaban a segundos de ser bocadillo de empusa. Bueno, en marcha, habló Kakashi encogiéndose de hombros. Ya tenía su mano acariciando algunos shuriken listos para ser imbuidos con Raiton y ser arrojados a la cabeza de las empusas si sus genin no se daban prisa. Sus genin no esperaron mucho más y se deslizaron hacia las empusas. Junto a Zetsu se quedaron viendo a los genin moviéndose, aún con sus shuriken en mano. Kakashi esperó pacientemente. Sus genin arrojaron bombas de destello hacia el grupo. El destello seguido fue suficiente para sacar un chillido del grupo, haciendo que se separen un paso, llevándose las manos a los ojos, quejándose del dolor en los ojos. En una coordinación aceptable, aunque un poco torpe por la falta de experiencia, la madera estalló desde el suelo creando una barrera entre los humanos y los monstruos. Ya recuperadas las empusas y los humanos se quedaron con una mirada confusa a una pared de madera. Algunos genin se deslizaron en silencio detrás de los civiles y los noquearon con un certero golpe en el cuello arrastrándolos lejos de la pelea. ¡Santo Hades!, gritaron las empusas del otro lado, haciendo que los genin saquen con más prisa a los civiles, justo a tiempo ya que la pared de madera estalló en un montón de astillas por una considerable explosión de un sello explosivo. Las empusas chillaron de dolor luego de recibir una explosión directa en la cara. Si bien la explosión no las destruyó, sí las dejó considerablemente heridas. Levantándose con algo de dificultad, las empusas miraron algo aturdidas el lugar de donde fueron arrojadas. Una de ellas dejó escapar un grito ahogado cuando un silbido cruzó el aire, girando rápidamente hacia su hermana. Las tres empusas vieron que donde antes estaba su hermana solo había un kunai que emitía un leve brillo verdoso pálido. Por instinto rodaron hacia un lado, evitando por poco varios kunai y algunos shuriken, pero no pudieron evitar todos ya que algunos shuriken lograron incrustarse en sus cuerpos. ¿Pero qué es? GRRR, maldito bronce celestial, gruñó la empusa herida, tomando los shuriken y sacándolos de su cuerpo, arrojándolos de ella con cierto desprecio. Buscando con la mirada vio a sus atacantes. Un grupo de 13 adolescentes les miraban con una mueca de desprecio apenas ocultas en sus rostros. Las empusas miraron con molestia a los chicos, sintieron algunos mestizos entre ellos, pero al ver que la mayoría eran mortales ellas no pudieron evitar sisear. ¿Qué hacen, tontos mortales?, gruñeron ellas colocándose de pie mientras su antes aspecto hermoso se licuó desvaneciéndose dejando ver el verdadero aspecto de las empusas, y las muecas de molestia y asco que vieron en los rostros de los mortales solo hizo que hirvieran en ira. Ustedes pequeños mortales serán mi cena, siseó una arrojándose contra uno de los genin. El genin la vio cargar contra él y junto a dos de su equipo la interceptaron con bastante velocidad. La inesperada velocidad de los mortales sorprendió a las empusas de sobremanera, pero lo que siguió después las conmocionó aún más. Los genin apenas la interceptaron dejaron caer sobre ella una lluvia de golpes finamente practicados en sus sesiones de taijutsu. Simplemente molieron a golpes a la empusa hasta dejarla al borde de la muerte, sin una pizca de misericordia. Uno de ellos tomó a la empusa por el pelo levantándola con brusquedad. Gruñó ella intentando salir del agarre increíblemente fuerte del mortal. En un parpadeo las manos de la empusa fueron cortadas antes de que pudiera clavar sus garras en la mano del genin haciéndola gritar de dolor. En su lado las empusas conmocionadas solo se quedaron viendo la paliza que recibía su hermana. Solo su grito de dolor cuando sus manos fueron cortadas la sacaron de su estupor y rápidamente fueron a ayudarla. O al menos eso hubieran hecho si no hubiera aparecido varios picos de madera evitando ser empaladas por poco. Se están olvidando de nosotros, habló uno de los genin. Girándose las empusas les vieron con molestia antes de señalar a los hombres del grupo. Serán mi cena, gruñó acto seguido. Ellas comenzaron a avanzar con cautela. Ya sabían que estos tipos eran más de los que parecían. Escucharon un chillido ahogado y supieron que su hermana había sido asesinada. Somos las siervas de Hécate, pequeños mortales, gruñeron esperando una reacción, pero solo recibió indiferencia y un encogimiento de hombros. Lo que hizo fue poner aún más molestas a las empusas, las cuales agitaron sus manos en el aire ordenando a la niebla que actuó sobre los mortales. La niebla se movilizó comenzando a adormecer los sentidos de los humanos comunes, que no tardaron mucho en darse cuenta de ello.
Genjutsu, Ellen gritó uno resistiéndose como podía a los efectos de la niebla. Genjutsu, se preguntaron las empusas deteniéndose y mirando con extrañeza a quien gritó. La mencionada Ellen, la hija de Afrodita, gritó un fuerte entendido. Acto seguido hizo un sello de manos acumulando poder antes de liberarlo en una onda con un fuerte Kai. La liberación de Ellen tuvo poder suficiente para dispersar la niebla y sus efectos. ¿Qué fue eso?, murmuraron las empusas luego de sentir una leve onda que barrió con la niebla. Pudo dispersar la niebla. Pensé que tendría que intervenir, murmuró Kakashi. Te lo dije, cantó el Zetsu blanco ganando un gruñido del negro, ignorando las habituales disputas de ambos Zetsus. Kakashi continuó mirando preparándose para intervenir en caso de ser necesario. Gracias, Ellen, murmuraron los chicos sacudiéndose los efectos de la niebla luego de mirar a una resoplaste Ellen que le dio un pulgar hacia arriba mientras recuperaba el aliento siendo respaldada por su propio equipo. Bueno, gruñó el hijo de Ares mirando a las empusas, creo que llegó la hora de usar la artillería pesada, comentó él ganando varias sonrisas de los demás chicos. ¿De qué diablos están hablando?, espetó una antes de estallar repentinamente en polvo dorado. Mirando que fue la que la mató, miraron una estaca de madera caer al suelo o al girarse vieron a una chica que sostenía su mano en el aire detrás de ellas. Ese fue un tiro limpio, comentó, luego hizo signos con las manos, para la extrañeza de las empusas, estilo de madera, atadura de lianas, habló. Acto seguido el suelo cercano se comenzó a partir dejando ver que crecían raíces. Eres una hija de Demeter, ahogó el grito una mientras las lianas o raíces se envolvían en ella inmovilizándola. Estilo de fuego, flor de fénix, estilo de tierra, balas de tierra, chupen esto, escucharon los gritos de los chicos que las rodeaban y para su horror una docena de bolas de fuego y tierra volaron hacia ellas con bastante velocidad, moviéndose como pudo, solo una logró evitar ser destruida, sacando un gruñido. La empusa sobreviviente se llevó una mano hacia su hombro y torso heridos, ahí tenía dos shuriken que ardían como recién salidos de la forja. Soltando un siseo ella apretó los dientes mientras de sus dedos se quemaban con el metal caliente sacándolos de su cuerpo, luego miró con horror como tres kunais se clavaban a menos de medio metro frente a ella con etiquetas que se comenzaban a quemar, antes de que siquiera intentara arrojar el kunai lejos. Los sellos explosivos detonaron haciendo estallar a la última empusa. Cuando la vieron estallar los chicos entrecerraron los ojos al lugar de la explosión. Sabían que las explosiones no eran suficientes para matar completamente a esas cosas, por lo que no bajaron la guardia ni un segundo. En cuanto se reformó la empusa apenas si pudo parpadear antes de verse envuelta en una lluvia de shuriken y kunai que la empalaron de todas partes, matándola apenas medio segundo después de haberse reformado. Acercándose a sus 13 Genin Kakashi aplaudió llamando la atención de todos que le miraron expectantes. Buen trabajo, chicos, con unos meses más de experiencia podrían ir a misiones por su cuenta, habló Kakashi ganando una sonrisa de los chicos, luego se puso un poco más serio. En lo que respecta a su actuar lo hicieron bien pero se dejaron llevar un poco, mencionó Kakashi señalando el campo de batalla con cráteres, astillas, algunas llamas y armas dispersadas por todos lados. Sus genin fingieron toser mientras miraban su pequeño desastre. Descuiden, chicos, habló Kakashi, en toda batalla siempre habrá secuelas, lo importante es que no haya daños colaterales importantes y de mantener la destrucción al mínimo, siguió Kakashi para el alivio de los tensos genin. Su plan fue bien hecho, actuaron rápido sacando a los civiles del fuego cruzado y poniéndolos a salvo sin ningún rasguño. Dependiendo de cómo vayan progresando, tal vez en un mes o dos estaremos haciendo misiones en la ciudad, terminó Kakashi ganando una gran sonrisa de sus genin. Mamá, relájense, chicos, no dejen que se les suba un par de victorias, les reprendió Kakashi haciendo que sus sonrisas vacilaran. Por otro lado, una vez que todo haya terminado, pueden celebrar como es debido mientras estemos en el campo. Manténgase enfocados y no se dejen llevar. Luego miró el campo, aunque la sonrisa divertida en el ojo de Kakashi no pasó desapercibido para los genin. Alguien debe limpiar el desastre, señaló el campo, ganando gemidos de los genin. No pongan esas caras largas, dijo divertido Kakashi, si vamos a hacer misiones en la ciudad tienen que aprender a cómo cubrir sus huellas de forma eficiente y este es un excelente momento para poner a prueba sus habilidades. Tienen 5 minutos y contando para arreglar el desastre y cubrir sus huellas como todo buen ninja, dijo Kakashi retirándose junto a Zetsu a un lado a esperar.
A regañadientes los genin se mudaron a hacer la parte menos glamurosa de su nuevo trabajo, afición, pasatiempo, no estaban seguros de cómo llamarlo, pero igual tenían que encargarse de esto. Mientras los chicos ponían todo en orden, Kakashi se dedicó a mirar el cielo estrellado hasta que pasó los 5 minutos, se acabó el tiempo, dijo Kakashi, aplaudiendo para llamar la atención de todos, los cuales dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Kakashi examinó el terreno evaluando el trabajo, tal como esperaba estaba hecho a medias, aún quedaban algunas huellas por cubrir, señalando sus fallas. Kakashi les enseñó cómo cubrir sus huellas, mostrándoles detenidamente la forma correcta, lo cual les llevó una media hora hasta asegurarse de que por lo menos entendieron lo básico del tema. Luego de su pequeño encuentro con las empusas y posterior conferencia, el grupo deambuló por un tiempo más sin encontrar rastro de monstruos, decidiendo que ya fue todo por esa noche. Dado que eran cerca de las 5 de la mañana, esa batalla con la manada de sabuesos del infierno del tamaño de camiones les tomó mucho tiempo, decidieron regresar a la base para cuando lo hagan ya comenzaría a amanecer. Apenas minutos después de que decidieran regresar se toparon con su primer gran problema, y uno de los grandes, mientras saltaban por el bosque que cruzaban para ir a la base Zetsu detectó que se acercaban monstruos. Antes de que pudiera precisar cuántos o quiénes eran, Kakashi y todo el grupo se detuvo en seco cuando escucharon varios aullidos a lo lejos justo en la dirección que había señalado Zetsu. Poco después comenzaron a escuchar fuertes gruñidos de lobos junto a sus siluetas lejanas correr hacia ellos. Son hombres lobo, advirtió Zetsu con Kakashi asintiendo. También los había reconocido. Sin perder tiempo se giró hacia su grupo ladrando órdenes: quédense en la copa de los árboles, ahí no les podrán alcanzar. Si quieren intervenir den apoyo a distancia, solo la plata puede dañarlos, por lo que no malgasten sus armas y limiten el uso de jutsu a lo estrictamente necesario, gritó Kakashi con los lobos a menos de 20 metros de ellos. ¿Pero qué pasa con usted?, preguntó un preocupado genin. Me haré cargo de ellos, Zetsu, cuídalos, ordenó Kakashi saltando del árbol y parándose frente a los 20 lobos que se detuvieron al verlo y comenzaron a rodearlo con cautela. Mientras caía liberó el sello que contenía su esencia, lo que con suerte desviaría la atención de sus genin hacia él. Convocando su katana, Kakashi entró en guardia mientras se levantaba la banda de tela, dejando que su Sharingan brille en la oscuridad. Al parecer el brillo amenazante del Sharingan fue suficiente para alejar a los licántropos más cercanos. En los árboles los genin contenían la respiración mientras veían expectantes lo que estaba por pasar. El ojo Sharingan de Kakashi se movió por todas partes, ubicando a cada uno de los licántropos y soltó una leve maldición. Una manada completa, eso es más que la última vez que me topé con algún licántropo, murmuró Kakashi tenso sin que su postura vacile. De entre los lobos el grupo se separó dejándole paso a un lobo negro visiblemente más imponente que los demás, que comenzó a rodearlo con cautela mostrando sus colmillos. Los demás lobos solo se limitaban a mantenerse al margen en una distancia respetable, dejando solo a ambos en el centro. El lobo finalmente dejó de estudiar a Kakashi y se paró al frente de los demás y mirando fijamente a Kakashi. Para el asombro de todos el lobo comenzó a cambiar adoptando forma humana, salvo por los pantalones cortos no llevaba nada puesto encima. En ahora hombre le sonrió a Kakashi. Tu olor es fuerte, gruñó él inhalando con fuerza el aire, haciendo una leve mueca de placer. No es muy común ver a un hijo de Atena tan poderoso, habló él cruzándose de brazos, luego esbozó una sonrisa afilada. Me pregunto a qué sabrá tu carne, semidios, habló él haciendo que los lobos tras él se agiten, a lo que él dejó escapar un gruñido calmando a los demás lobos. Supongo que eres el alfa, preguntó Kakashi. Supones bien, hijo de Atena, dijo el alfa con alegría. ¿Quién eres?, volvió a preguntar Kakashi entrecerrando los ojos al licántropo. El tipo por su parte sonrió con saña. ¿Qué, acaso no me reconoces?, preguntó él de manera retórica antes de seguir. Yo soy el primero y más fuerte, dijo él dando un paso hacia el frente. Eres Licaón, habló Kakashi preocupándose un poco. Enfrentarse al primer licántropo no sería fácil y mucho menos sin plata para matarlos de forma rápida, solo le quedaba confiar en sus técnicas ninja. Veo que sabes quién soy, dijo divertido, solo por eso te daré una muerte rápida, vitoreó Licaón, o también te puedes unir a mi manada, dijo él extendiendo una mano. Me vendría bien un lobo de tu poder, insistió con su mejor sonrisa amenazante. Gracias, pero no gracias. ¿Qué tal si te mato primero?, replicó de vuelta Kakashi. Licaón dejó escapar una risa antes de lanzarse hacia Kakashi transformándose en el aire y cargando contra Kakashi.
estudiando cada movimiento de Likaon con su Sharingan. Él apenas dejó mostrar su sorpresa por la rápida transformación y en cambio se preparó para la pelea, extendiendo su espada en un corte ascendente. Kakashi no se sorprendió cuando el bronce ignoró por completo la cabeza del lobo, mientras la espada traspasaba el cráneo de Likaon. Kakashi soltó un poco de raitón en la espada, lo que obtuvo el efecto deseado. Likaon se retorció en aire gimiendo de dolor por la electricidad directo en la cabeza. Era una lástima que el bronce no hubiera cortado cuando desató el raitón, estaba justo cortando a través del cráneo. Si el bronce hubiera cortado, dudaba incluso de que Likaon soportara en corte en el cerebro. La descarga solo duró medio segundo antes de que la espada cruzara todo el cráneo de Likaon. Evadiendo con un certero puño en la mandíbula, Kakashi evitó ser mordido. En un arranque de velocidad elgulló una patada giratoria hacia el aturdido Likaon, mandándolo a volar algunos metros de regreso a su manada. El raitón directamente en el cerebro no fue suficiente para matarlo, pero al menos Kakashi esperaba que tuviera como el sistema nervioso revuelto y una lobotomía, si no era mucho pedir. Los lobos no se toparon bien que su líder fuera herido, por lo que se lanzaron contra él. La mayoría de la manada estaba furiosa, mientras que una minoría sospechaba que los más viejos se mantuvieron en calma y arrastraron a Likaon lejos, mientras los demás lobos se lanzaban contra Kakashi completamente furiosos. Unos kunais pasaron zumbando por el aire, atravesando como fantasmas a los lobos, los cuales apenas se detuvieron a siquiera reconocer las armas. Algo que claramente fue un error. Cierre los ojos, escuchó una llamada detrás de él. Haciendo caso, Kakashi escuchó un fuerte boom seguido de un fuerte destello y varios aullidos de dolor. Abriendo los ojos, Kakashi vio a los lobos desorientados por la explosión y el destello. Dejando su katana a un lado, Kakashi hizo sellos de manos, estilo de fuego, dragón de fuego, gritó Kakashi, exhalando un torrente de llamas que tomaron la forma de un dragón. El dragón en llamas se abrió paso, devorando y quemando tanto lobos como había en su camino. Ya recuperados de la ceguera, los lobos, aunque algo aturdidos por el dragón de fuego, siguieron con su carga, terminando una secuencia de sello. Kakashi golpeó su palma contra la tierra, estilo de tierra, bosque de espinas, gritó Kakashi. Filosas espinas de tierra salieron disparadas desde el suelo, empalando a varios lobos e hiriendo a muchos más. Saltando sobre las púas de tierra, Kakashi convocó el Chidori en su mano, llenando el lugar del canto de 1000 pájaros, ubicando rápidamente a quien no había sido herido, y extendió su mano hacia él creando una espada de relámpagos. Con un aullido, el lobo más alejado fue asesinado por la espada extendida, cayendo con elegancia. Kakashi rodó y cargó contra el más cercano. Dejando las púas atrás, Kakashi abordó al más cercano, llenándolo con una lluvia de golpes dirigido hacia sus heridas, sacando un aullido de dolor. Antes de que pudiera asestar el golpe final, sus sentidos entraron en alerta, reemplazándose con un tronco. Él pudo escapar de las feroces mandíbulas de un licántropo, convirtió en astilla su sustitución. Eso estuvo cerca, murmuró Kakashi, evadiendo la embestida de otro licántropo. Convocando nuevamente a su Chidori en conjunto con el Sharingan, Kakashi se movió entre los restantes, matando a algunos, cercenado algunas extremidades a otros, y los más afortunados salieron con profundos cortes en su piel. Como hizo todo esto a velocidades Jonin, los lobos y sus genin solo vieron un borrón relampagueante seguido de varios aullidos de dolor. Quedan 4, dijo Kakashi. Vio a uno de los lobos sucumbir a sus heridas y morir frente a él. Bueno, esos son 2, murmuró. Ambos lobos, si bien no tenían nada amputado, si estaban severamente heridos, y matarlos ahora sería un acto de piedad. Antes de que pudiera hacer algo, escuchó 2 voces gritar, estilo de fuego, flor de fénix, seguido de varias bolas de fuego que golpearon a los lobos haciéndolos aullar de dolor antes de morir consumidos por las llamas. Girándose, Kakashi vio a 2 genin sosteniendo un sello de mano a la altura del pecho. Bueno, buen tiro, dijo Kakashi. Luego de eso, sus genin bajaron del árbol con caras de asombro al ver a Kakashi en acción. Wow, eso fue increíble, dijo uno. Simplemente fuiste un borrón. Y luego puff, dijo otro. De un segundo a otro, Kakashi fue rodeado por sus genin emocionados por la lucha reciente con Kakashi, tranquilizándolos mientras miraba de reojo hacia el bosque, asegurándose de que ningún licántropo venga tras ellos. Horas después, Kakashi llegó poco después del amanecer con sus genin a la base. Por todo en la noche sus genin apenas si celebraron su primera misión, ya que estaban tan cansados que se dirigieron directamente a la cama. Sus genin que habían sido heridos y transportados por los Zetsus luego de la batalla con los hijos de Cerbero aún seguían durmiendo en el ala médica. Por cierto, él había contratado varios médicos.
Los médicos humanos se encargaban de entrenar a sus ninjas médicos, en la parte teórica ya que ellos estaban completamente fuera de lugar con el ninjutsu médico ya que no entendían nada sobre el funcionamiento de la técnica ninja, no es que él les haya permitido tener por mucho los pergaminos además de que les había colocado un sello de silencio nadie tenía que saber sobre sus secretos ni siquiera los dioses y mucho menos los mortales. Luego de comprobar el estado de todos y anunciar que la misión fue exitosa Kakashi regresó a su casa, pasó el día en vela encargándose de sus asuntos pendientes, cuentas, estado de proyectos, avance de sus empresas, rendimiento del mercado, ponerse al día con toda la información de Zetsu, revisar el estado de sus cuentas, con ayuda de sus clones pudo completar todo para el atardecer, colocando su alarma para las 10 de la noche Kakashi fue a tomar una siesta ya que esa noche estaría volviendo a salir con sus genin. De hecho, saldría cada noche hasta que ellos adquieran suficiente experiencia para ir en misiones solos como equipos regulares en la hoja, mientras dormía Kakashi fue contactado por algo o mejor dicho alguien, en sueños se despertó en una forma etérea en un lugar que no reconocía, estaba en una especie de cueva lúgubre y oscura pero de alguna forma a pesar de la oscuridad podía ver a la perfección, ¿Dónde estoy? Murmuró Kakashi examinando su entorno, por alguna razón el lugar se le hacía familiar. Qué interesante, no eres de los tres grandes, sin embargo, posees tanto poder. Una voz profunda y antigua retumbó en el lugar poniendo alerta a Kakashi cuyo único ojo comenzó a viajar por el lugar en busca del origen de la voz, jejeje una risa oscura retumbó en la caverna, localizando el origen Kakashi posó su mirada en lo que parecía ser un pozo completamente oscuro de varios metros de diámetro, el pozo irradiaba una presencia oscura y antigua lo que hacía que su sentido de peligro se vuelva loco. ¿Qué o quién eres? Preguntó Kakashi endureciendo sus expresiones, durante unos segundos hubo silencio, dime muchacho, los dioses te han tratado bien, para ser un semidios tan fuerte estás lejos de la protección del Olimpo, te han dejado a tu suerte no es así, habló la voz en un tono burlón pero grave, Kakashi entrecerró el ojo, estás evadiendo mis preguntas contraatacó este. Solo responde pequeño semidios, quien o que soy no tiene importancia solo tienes que saber que me preocupo por ti volvió a hablar la voz, tienes mucho interés no es así, no gran voz misteriosa dijo Kakashi divertido, la caverna retumbó levemente haciendo que una ceja plateada se arqueara, ya te enojaste, tan rápido, y yo pensé que el prepotente era el señor Z, al parecer hay alguien que le quiere dar una carrera por su dinero, se burló Kakashi con una leve risita. Un profundo gruñido amenazante surgió del foso haciendo retumbar el lugar, Kakashi por su lado solo se cruzó de brazos para nada impresionado, se había enfrentado a cosas peores antes, no me compares con ese niño rugió la voz visiblemente enfadado, con una sonrisa oculta tras la máscara Kakashi siguió tratando de sacarle algo de información, entonces conoces bien al señor Z dijo Kakashi inclinándose levemente hacia adelante con interés. Por unos segundos no se dijo nada, parece que no, murmuró Kakashi encogiéndose de hombros, ahora dime señor misterio dónde exactamente estoy volvió a preguntar Kakashi volviendo a mirar la cueva, no has respondido mis preguntas niño, habló la voz, y tú tampoco las mías así que buena suerte replicó Kakashi pensando en cómo salir de ahí, por un segundo Kakashi pudo sentir que era tirado hacia el foso, pero no se movió ni un centímetro. Sintió el tirón, pero no el movimiento, eso fue raro pensó él, bueno ya que no quieres seguir ya me puedo ir, tengo un día ocupado sabes habló Kakashi mirando hacia el foso en busca de respuestas, nos volveremos a ver pequeño semidios masculló la voz, sí, si lo que digas ya me puedo ir o tengo que esperar más insistió Kakashi. Para su alivio la escena frente a él se desdibujó deformándose y cambiando a otra, en este nuevo sueño Kakashi miró curioso el lugar, no estaba bien iluminado envuelto en penumbras en su mayoría y parecía una especie de salón de reuniones, en un lado pudo ver a una figura delgada apenas visible con una espada sobresaliendo de su cinturón, junto a él había lo que parecía ser dos humanoides bastante grandes empuñando lanzas flanqueándolo a los lados. Entonces, el general planea unírsenos a nuestra causa habló una voz vagamente familiar, así es, con su ayuda la balanza se inclinará de nuestro lado habló alguien más, girándose hacia la voz él pudo ver a una figura envuelta en sombras que parecía tener un traje, olvidas que aún sigue prisionero contestó la voz familiar, lo sé, respondió el otro, pero el general ya lo tiene todo listo para su escape solo necesita verte.
Verme, preguntó el chico. Si verte, afirmó el otro. Necesita que lo veas, quiere juzgarte por su cuenta, saber si eres digno de estar donde estás, y sinceramente no está muy impresionado, él cree que solo eres un mocoso que no sabe lo que hace, contestó el otro goteando diversión en su voz. El chico gruñó indignado, soy el mejor siervo de nuestro señor, ¿cómo te atreves a decir que no sé lo que hago? Gritó furioso el chico desvainando su espada, haciendo que la figura de traje dé un paso hacia atrás levantando las manos en señal de calma. Con un gruñido volvió a guardar su espada. El general, dime cómo planea escapar sin que se den cuenta, preguntó él un poco más calmado. Como te lo dije, el general quiere decírtelo personalmente cuando llegue el momento. Por el momento prepara tus fuerzas para recibir al general como se debe. Después de todo, no quieres estar de su lado malo, él fácilmente te podría reemplazar y buscar a alguien que pueda cumplir tu papel mucho mejor de lo que estás haciendo. Será mejor que cuides tu lengua, gruñó el chico con sus manos moviéndose para tomar su espada. Mi lealtad es incuestionable y mi señor me escogió para ser el que guíe toda esta revolución. Cuestionar mi capacidad es como cuestionar las decisiones de nuestro señor. ¿Realmente quieres eso? Habló el chico con un tono extrañamente tranquilo, pero la amenaza implícita en su voz no se escapó a nadie. Esto se pone cada vez más interesante, murmuró Kakashi. Yo no cuestiono a nuestro señor, solo dijo que al general podrías no gustarle, se explicó el otro. Vete, hablaremos mañana, el señor me está llamando, gruñó el chico levantándose y caminando hacia otro lado siendo seguido por sus guardaespaldas. Luego de que se fuera, Kakashi despertó en su cama. A su lado su despertador sonaba furiosamente esperando ser apagado. Como no me despertó antes esa cosa, gruñó Kakashi, estirando perezosamente su mano y pagando su despertador. Con un bostezo Kakashi salió de su cama, revolviéndose el pelo con la mano y tallándose el ojo para expulsar el sueño que aún tenía. Parece que tendré otra noche ocupada con los chicos, murmuró él estirándose. Por otro lado, esos sueños eran más de lo que parecían, pensó él mirando hacia la ventana. ¿Quién es ese general? Si mis sospechas son correctas, estaba viendo una reunión de los generales del ejército del Titán en ascenso, lo que bien podría decir que uno de ellos era Castellán y el otro su contacto. Si tan solo supiera dónde están, podría enviar a Zetsu que lo vigile, murmuró Kakashi sintiendo un poco de molestia. Sin duda las cosas se están poniendo aún más agitadas. Tengo que acelerar el entrenamiento de los chicos, por lo menos debo tener a esos 20 en un nivel decente de Chunin para fin de año. Quizás Jonin de esa forma podría hacer que entrenen a los demás y organizar equipos para misiones con un Jonin al mando, divagó Kakashi mientras se cambiaba para la cacería de esa noche. Mientras se cambiaba él no pudo evitar recordar la noche anterior. Empezaron bien, pero luego las cosas se fueron un poco al sur cuando se encontraron a la manada de sabuesos del infierno y empeoraron cuando se toparon con Likaon y su manada. Si no hubiera estado ahí, posiblemente uno de sus genin hubiera muerto, sobre todo porque estarían desesperados ya que sus armas no les harían daño y porque todos conocían jutsus de bajo rango, salvo por unos pocos. La mayoría tenía jutsus de rango Deice, los cuales no dominaban al 100%. Tendría que hacer un pequeño ajuste a su armamento en caso de que se vuelvan a encontrar con Likaon. Algo le decía que el bastardo seguía con vida, pero que no les molestaría por un tiempo y luego de que masacrara a la mitad de su manada, él se mantendría al margen de Boston, o eso esperaba. Temía que el viejo lobo buscara venganza. No es que le tuviera miedo, sino que podría desquitarse con sus genin, lo que no sería bueno para ellos. Tomando una pequeña nota adhesiva que tenía cerca, le escribió algo y lo colocó en su habitación en una zona visible. Comprar plata y hacer armas. En cuanto llegara vería la nota y pondría en marcha la compra para que en caso de que se vuelva a encontrar a Likaon, estar listos con las armas adecuadas. Eso le recordó que aún tenía que preparar la forja para el hierro estigio. Probablemente la ubique en la base para ahorrarse el transporte de armas. Fin del capítulo.